Qué bueno que están acá, hermanos. Cuando neva así tanto el sábado en la noche, yo a veces me pongo triste porque pienso los hermanos no van a llegar, pero están acá. Qué lindo se ven. Dense un aplauso de bienvenida unos a otros. Qué bueno que han tenido la valentía de venir y de adorar al Señor. Se hubieran perdido una gran ocasión si no vienen. Dios es bueno y cuando hacemos el esfuerzo, Él nos encuentra a mitad del camino y nos bendice. Vamos a la palabra del Señor en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, 16 y 17. Uno de muchos versículos que podríamos escoger para hablar de este tema de que Dios quiere tu perfección. Voy a ser un buen pentecostal. Tórnese a su hermano al lado suyo y dígale, Dios quiere tu perfección. Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que seamos como su Hijo. La palabra del Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Y aunque nunca lleguemos a esa medida de perfección absoluta, porque siempre estaremos en la carne y siempre estaremos en este cuerpo que nos traiciona muchas veces y en esta biología más bien humana, nunca llegaremos a esa perfección absoluta. Pero la meta del Espíritu Santo es llevarnos a esa plenitud de atributos y de virtudes que nos asemejen más y más a Cristo. Y ese es el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para eso el Espíritu de Dios ejerce todos sus esfuerzos y usa todos los recursos infinitos que Él tiene para llevarte a ti y a mí a ese estado de perfección. Vemos aquí que aún las Escrituras, esta Biblia que Dios ha tomado tanto tiempo para forjarla y prepararla y formarla, ha sido para un propósito así mismo, para nuestra perfección. Dice el apóstol Pablo en 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire todas las cosas los nutrientes que hay en la palabra de Dios. Pero ¿para qué son todos esos nutrientes? ¿Para qué Dios estableció su palabra? Dice, a fin de que el hombre de Dios y mujeres no se pongan demasiado cómodas, digan, no, eso es para los hombres, no para nosotros. No, eso es para ustedes también. Para que el ser humano, el hijo de Dios, la hija de Dios, sea perfecto, sea perfecta. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios usa todos los recursos del cielo para una sola cosa y es para prepararnos a nosotros para todas buenas obras. Eso es demasiado. Si me hace el favor, me da la mitad, por favor. Un poquito solamente. Gracias, hermano, porque yo que les digo a ustedes que no traigan de tomar acá. Y pues entonces si se me bota acá sería un escándalo y no me lo dejarían olvidar por el resto de mi día aquí en la iglesia. Siempre les pido a los sugieres que por favor den solamente un poquitito. Gracias, hermano, muy atentos. Entonces, Dios quiere que seamos perfectos y que estemos, y esa perfección no es para que la exhibamos o para que andemos por allí pavoneándonos y haciendo alarde de ser perfectos, sino para que estemos preparados. Dice, para toda buena obra, para lo que Dios quiera que hagamos, para todo lo que Dios quiera, para cualquier cosa que Dios quiera que nosotros hagamos. Gracias, hermana, se lo agradezco. ¿Ok? Entonces, de eso quiero hablar. Y ustedes saben que hemos estado tratando este tema en las últimas semanas que Dios ha puesto en nuestro corazón, de uno de los aspectos más fundamentales de la vida cristiana. Y es que cuando nosotros entramos al Evangelio, Dios nos entra a una jornada de crecimiento y de perfeccionamiento, de esfuerzo, como una jornada de un atleta o un soldado. No venimos al reino de Dios para estar cómodos. Eso es lo que hemos estado diciendo una otra vez. No venimos al reino de Dios simplemente para que Dios nos dé lo que queremos. Muchas veces Dios nos va a bendecir, entiéndame, en el proceso de la vida cristiana. Y yo he predicado, y ustedes saben que creemos mucho en la prosperidad, como una bendición que Dios tiene para sus hijos, en la salud, en la felicidad y el gozo. Pienso, por ejemplo, las palabras de Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es que el Señor no quiera que seamos bendecidos,
Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros ponemos la carreta delante del caballo. Y entonces ponemos lo que debe ser un resultado de un proceso y lo hacemos como un fin en sí mismo. Como si el único propósito de Dios fuera que nosotros gozáramos de la vida cristiana y que have a good time, como dicen los americanos. Pero no es así. Hay un proceso por el cual tenemos que pasar. Y Dios nos bendice, nos prospera, nos da salud, responde a nuestras necesidades, contesta a nuestras oraciones, pero también Él trata con nosotros y nos lleva a través de un proceso que muchas veces incluye sufrimientos y padecimientos y tiempos de esfuerzo y de preparación y hasta de crucifixión. Y de vez en cuando hasta nuestra pelita nos da, como decía yo el domingo pasado, ¿no? Todas esas cosas son parte de la totalidad de la experiencia cristiana. Si nosotros le decimos a la gente solamente, oh, ven al Evangelio para que lo pases bien y para que tengas una buena vida y todas estas cosas, le estamos mintiendo en realidad y estamos diluyendo la totalidad del Evangelio. Yo digo que la gente se pierde muchas veces de la belleza y el carácter sublime del Evangelio cuando lo reducen simplemente al aspecto luminoso y el aspecto bonito y placentero. Y ustedes saben que toda gran obra artística tiene tensión. Si una obra de arte, ya sea una novela, un poema, una película, una pintura, no tiene tensión, la música no es una gran obra. Piense en las fugas de Juan Sebastián Bach, por ejemplo, o no sé, una pintura de Tintoretto, o una novela de Cervantes, por ejemplo. Siempre hay lucha, siempre hay conflicto, porque eso es lo que hace toda gran obra. Si una pintura fuera solamente, digamos, colores así, amarillos o no hubiera sombras, no habría entonces pintura. Tiene que haber contraste, tiene que haber conflicto. Eso es parte de la belleza y la grandeza de algo y es parte de la grandeza de la vida cristiana también. Tu vida va a incluir tiempos de prueba, dificultades, entrenamientos, confrontamiento de parte de Dios de tu vida. Y esa es la totalidad de la experiencia. En ese proceso de Dios tratar contigo también te lleva a unos niveles sublimes y muy hermosos. Y yo lo que quiero es alertarnos a todos nosotros como iglesia para que crezcamos parejos y para que tanta gente nueva que está entrando a los caminos del Señor sepa a qué viene, sepa a dónde está entrando en su jornada cristiana. No podemos entrar al Evangelio esperando solo cosas placenteras. El principal deseo del Espíritu Santo es nuestro perfeccionamiento, llevarnos a ser más y más como Cristo Jesús. Si esperamos solo cosas placenteras, vamos a ser decepcionados, no vamos a estar preparados para cuando vengan los tiempos difíciles. Y ese es el problema con mucha de la predicación que uno escucha hoy en día. Les robamos al pueblo de Dios la totalidad de la experiencia cristiana y los dejamos desprovistos de los anticuerpos que necesitan y los elementos interpretativos que necesitan para que cuando venga la prueba a la vida, sea enfermedad, sea situaciones económicas difíciles, sea la pérdida de un empleo, sea un sinsabor en la vida, un problema matrimonial, algo con un hijo, una traición de un amigo, la pérdida de un sueño, que esas personas, si no les damos los elementos interpretativos, cuando vengan esas cosas a su vida, no van a saber cómo bregar con ellos y no van a saber cómo navegar esas aguas tormentosas hasta llegar a la otra orilla. Y yo veo siempre la Escritura advirtiéndonos una y otra vez que vamos a pasar por tiempos también de dificultad en nuestra vida y eso es parte del proceso de Dios. Eso es bueno y es necesario para nuestra vida. Amén. Qué bueno que algunos por lo menos están de acuerdo conmigo. El deseo de Dios no es nuestra comodidad, sino nuestra perfección y nuestra santificación. A Dios no le interesa tanto que tú estés contento como que estés limpio y preparado para servirlo como Él necesita.
El Espíritu Santo siempre está en dolores de parto hasta que tú des a luz la figura y el carácter de Jesucristo. Piensa en las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4:19, donde Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es como si Pablo estuviera manifestando el sentir del Espíritu Santo, que está haciendo todo tipo de trabajo en nuestra vida para producir un bebé que se parece a Cristo a través de nosotros. Dios quiere que tu vida, al pasarte a través de un proceso de formación, refleje el carácter y los atributos de Jesucristo. Y Él va a hacer todo lo que sea necesario en ti para llevarte a eso. Mis hermanos, no se pierdan de lo sublime de la vida cristiana, limitándose simplemente a una experiencia superficial, limitándose a venir los domingos a la iglesia religiosamente y pensar, bueno, antes yo iba a la misa, pues ahora voy a la iglesia evangélica. Y eso es todo. Y nos vamos de aquí y ponemos el candado al cofre de la vida cristiana hasta el próximo domingo, cuando lo abrimos otra vez para venir otra vez a la iglesia. Cuando Dios lo que quiere es un proceso de intimidad con nosotros. Yo pienso en las palabras del apóstol Pablo, dice que el Espíritu de Dios de Santiago, mejor dicho, nos anhela celosamente. Tú sabes que Dios lo que quiere es tener intimidad contigo. Dios quiere pasar la vida junto contigo. Dios quiere caminar contigo todos los días de tu vida, todos los momentos, todas las circunstancias. Dios quiere tener diálogo, quiere venir a tu vida y sentarse contigo y tomarse un capuchino allí a las 3 de la tarde a veces y conversar contigo. Yo pienso, en estos días he estado pensando en eso, en el libro de Génesis, cuando dice que el Señor se acercó en el huerto del Edén y se acercó para buscar compañía con Adán y Eva. ¿Qué hacía Dios en el huerto del Edén? Y yo no me pregunten cómo se manifestó Dios, si vino en forma de una nube o cómo se adelgaza Dios para poder estar en comunión con dos seres humanos. No me pregunte eso. En la Biblia hay, por ejemplo, la idea del ángel de Jehová, que dicen algunos que era como una epifanía, una manifestación de Dios para poder interactuar con los seres humanos, como reducida, como una proyección casi de Dios, por así decirlo, ¿no? Esas son profundidades teológicas muy grandes. Pero el caso es que yo veo allí a Dios acercándose a Adán y Eva para dialogar con ellos así en el huerto del Edén. Y desgraciadamente los encontró distantes y habiendo pecado. Y así a veces Dios viene y Dios quiere intimidad con nosotros, Dios quiere tratar con nosotros, quiere dialogar, quiere tener momentos íntimos y entonces nos encuentra superficiales y indiferentes o con una expectativa de que no, Dios lo único Dios lo único que está aquí es para hacer algo por mí y eso es todo. Y yo voy a la iglesia para prepararme para que cuando me muera me acepten allá en el cielo y eso es todo. No, Dios quiere, hermanos, los beneficios de la vida cristiana son totalmente secundarios. Nosotros existimos para la gloria del Señor, para tener intimidad con Él, para llegar a ser como Cristo. Y yo les animo, hermanos, a entrar en la vida cristiana con apetito de tener intimidad con Dios, de ser tratado por Dios, de llegar a ser algo extraordinario para Dios y ser útiles para Él. ¿Por qué nos trata Dios en la manera en que nos trata? Es decir, nos disciplina. Yo hablaba de paideia, ese régimen de trato de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué trata Dios con nosotros forjándonos y perfeccionándonos? Hay muchas razones. Número uno ya lo he mencionado levemente y es que Dios trata con tu vida, te disciplina, te pasa a través de diferentes experiencias formativas para que tú seas más como Cristo Jesús, que te parezcas más a Él, que ejemplifique las cualidades y las virtudes de carácter de Jesucristo. Eso es lo que Dios más placer le da, un cristiano que se parece a su Hijo. Y entonces Dios te va a tratar y a poner en situaciones difíciles muchas veces para ir cortando de ti todo lo que no se parezca a Cristo Jesús, para que tú reflejes. ¿De qué nos sirve pasar toda la vida cristiana viniendo a la iglesia y entonces viviendo como diablito por ahí y manifestar el carácter de Cristo?
Dios quiere que tú reflejes los atributos de Jesús. En segundo lugar, Dios te trata, te disciplina y te prueba para matar aquellos rasgos carnales en ti que te causan problemas en la vida, te hacen tropezar, te hacen infeliz y hacen infeliz a otras personas también alrededor de ti. El trato de Dios, cuando tú entras a los caminos del Señor, Dios te hace un examen, por así decirlo, de todos aquellos rasgos que son imperfectos y que no le agradan a Él y que no reflejan los valores del reino de Dios. Y entonces Él comienza y Él desea ardientemente ponerte a través de un proceso de ir matando uno a uno todas aquellas cosas que no le agradan a Él. Tu sensualidad, tu apego al mundo, tu trato áspero de los demás, tu egoísmo, tu ira, tu rencor, todas aquellas cosas que te hacen daño a ti, le hacen daño a otros. Dios quiere cortar todo eso y te pone a través de un proceso. En tercer lugar, Dios también te trata y te prueba y te quebranta para aminorar y disminuir y opacar el amor por el mundo y su vanidad. ¿Sabe ustedes que una persona, un cristiano mundano es una contradicción? A Dios no le agrada. La palabra del Señor dice que no amemos al mundo. Primero de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay cristianos que aman demasiado el mundo, aman la iglesia y tienen deseo por las cosas de Dios, pero también, wow, se le van los ojos con cualquier cosa del mundo. Viven en la vanidad, hombres y mujeres demasiado conscientes de su apariencia y de su atractivo. Otros que aman demasiado el prestigio y la influencia y la opinión de los demás. Otras personas que aman demasiado el dinero y las posesiones. Otros que aman su carrera desmedidamente. Y muchas veces nosotros traemos esas cosas al mundo, a la iglesia, le damos una pinturita espiritual, pero sigue ahí el diablo y la carne vivitos dentro de nosotros. Y por eso hay mucha gente que le gusta, no, quieren ser pastores. Todo el mundo quiere ser pastor hoy en día, todo el mundo quiere estar aquí en la plataforma cantando, lo que sea. No estoy tirando indirecta a nadie, por favor, entiendan. Pero muchas veces es por eso, porque hay personas que les gusta tener influencia sobre los demás, quieren ser vistos y quieren ser respetados y que todo el mundo se pare o se arrodille delante de ellos y entonces terminan espiritualizando, pero la carne es lo que lo está impulsando. Entonces Dios tiene que matar esos apetitos mundanos dentro de nosotros. Una persona espiritualmente tratada por Dios es una persona que disfruta del mundo y de la vida. Por ejemplo, si Dios te da la bendición de tener una buena profesión y que tú ganes un buen dinero y que tengas una buena casa y un carro de gran calidad, mira, disfrútalo. Es más, cómprame uno a mí también y regálamelo. No hay problema con eso. Usted sabe lo que no le gusta a Dios cuando usted se apega y se aferra a las cosas materiales. Mira, si Dios te dio la bendición de ser una persona atractiva, gloria a Dios, dale gracias a Dios por eso. Pero si la vida con el paso del tiempo te va quitando esa belleza por la razón que sea, no te deprimas ni te vayas a un sitio por ahí a pegarte un tiro, a suicidarte, tirarte por un puente. Esa es la realidad, esa es la vida. Dios dio, Dios quitó. Sea Dios glorificado, ¿no? Nosotros tenemos que disfrutar de lo que Dios nos da como si no lo tuviéramos. ¿Entiendes? Si Dios te da el privilegio de tener muchos amigos y de tener influencia en la vida, mira, úsalo para gloria de Dios. Pero no te apegues a eso como si tu valor dependiera de lo que la gente piensa de ti. El cristiano se mueve livianamente por el mundo. Disfruta de las cosas que recibe, pero como si no las tuviera en un sentido. Entonces el mundo, cuando el cristiano camina, no deja una huella muy profunda, porque no pisa demasiado duro en el mundo. Y ese atributo es lo que capacita al hombre, la mujer de Dios, para ser útil en el reino de Dios. Eso es lo que capacita a un hombre o una mujer para darle un buen consejo a alguien que ha perdido un hijo
o que le han declarado un cáncer, o que ha perdido la casa. Y esa persona puede hablarle con autoridad a ese otro individuo y decirle, mira, no te preocupes, tu valor no depende de eso. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Que no pongamos el corazón en las riquezas. ¿Se entiende? Ahora, gloria a Dios. Si Dios te bendice con esas cosas, disfrútalas. Yo no estoy diciendo que andemos por ahí como por diosero, ¿usted entiende? O que no busquemos excelencia en la vida, que no estudiemos. No, haz todo eso. Pero sabe que ahí no es donde está tu felicidad. No, entonces Dios muchas veces lo que quiere es desconectarnos los cables que nos unen a esas cosas y que nos hacen estar dispuestos a vender nuestra alma al diablo por tenerlas. Y entonces nos permiten vivir en el mundo como extranjeros y peregrinos, dice la Biblia. Estamos de paso. Y este mundo no nos agarra y no nos puede traicionar. ¿Sabe que el diablo batutea a la gente, para usar una palabra muy caribeña, y los torea muy fácilmente cuando están apegados al mundo? Porque les pone cualquier cosa y entonces con eso los controla y los manipula. Sea una mujer bonita, sea un trabajo que le demanda 80 horas a la semana, sea una cuenta de banco, sea lo que sea, y con eso los lleva al mismo infierno y los destruye muchas veces, porque están demasiado apegados al mundo. Entonces lo que Dios quiere es desconectarnos esos cables para que podamos vivir en el mundo como una presencia divina, ejerciendo influencia del reino de Dios en el mundo. Y entonces si Dios nos da riqueza, la usamos para gloria de Dios y para avance del reino de Dios. Se me ocurre, mire, eso está en todas partes. Déjenme ver si lo consigo rápidamente, sin perder mucho tiempo. Creo que es, bueno, primera, segunda de Pedro, no recuerdo ahora mismo. Pero dice, a los ricos de este mundo, dile que no pongan el amor sobre las riquezas. ¿Recuerdan ese pasaje? Sino que dice que inviertan en el reino de Dios en el futuro, ¿no? En la vida eterna. Que no pongan el amor sobre las cosas de este mundo. No me voy a preocupar mucho si lo encuentro en algún momento, pues. ¿Ah? Ok, Colosenses. Bueno, si lo consiguen por allí, me dejan saber. Pero, de nuevo, hermanos, dice que no ponga las esperanzas ni el afecto en esas cosas, sino que lo pongan en las cosas eternas. Ahora, ¿cómo llegamos a esa convicción? ¿Cómo llegamos a esa actitud tan iluminada? Es el Señor trabajando en nosotros y tratando con nosotros para que poco a poco vayamos despegándonos de eso. Muchas veces cuando uno ve que la gente nos traiciona y que no podemos depender de ellos, cuando tenemos mucho dinero, ahí está todo el mundo en la casa porque le damos buena comida y la barra está llena de bebida, pero el día que entramos en crisis y perdimos el trabajo, no se aparecen por allá ni por nada. Y entonces uno dice, mira, es así. Entonces uno llega a esa convicción. Dios forja situaciones que te van despegando poco a poco a través de la vida. Hasta que tú entonces aprendes a no amar el mundo. Porque dice de nuevo aquí, primera de Juan, donde yo estaba leyendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner siempre la mira, siempre en las cosas eternas, ¿no? Entonces Dios a veces nos trata y nos disciplina y nos hace pasar por sinsabores y situaciones difíciles para aminorar ese amor por el mundo y su vanidad. Otra cosa, Dios también nos trata y nos disciplina para para prepararnos y hacernos más aptos para el servicio cristiano. Tú nunca vas a poder ser útil al Señor a menos que Dios no haya tratado con tu vida y te haya pasado por algunos sinsabores, algunas dificultades, algunas pruebas. Porque ¿cómo tú vas a poder consolar a otros si tú no has sido consolado tú mismo? ¿Cómo tú vas a hablarle a una persona que acaba de perder el trabajo si tú no sabes lo que es perder algo que tú amas mucho? Entonces tú tienes que tener experiencia muchas veces negativa para entonces poder ayudar a otros. Es más, muchas veces hay personas que han tenido situaciones difíciles en la vida. Entonces entran en los caminos del Señor y pueden entonces ser útiles para aquellos que están pasando por situaciones similares.
Una persona que estuvo en el mundo de las drogas o en el alcoholismo, cuando entra en los caminos del Señor, ahora puede ministrarle a otra persona que están pasando por la misma cosa. Y Dios en su soberana voluntad muchas veces permite que nosotros pasemos por esas tribulaciones para poder llegar a ese punto de la vida. Mire el caso de José en el Antiguo Testamento, que José es vendido por sus hermanos, traicionado por sus seres queridos, llega como esclavo a Egipto. Allá también lo vuelven a traicionar esta mujer que lo acusa falsamente de querer violarla. Cae en la cárcel y todo ese proceso que él estaba viviendo era porque Dios quería posicionarlo para un encuentro con Faraón que le permitiera interpretar ese sueño terrible que había tenido Faraón y preparar el ambiente para que viniera su familia y se llegaran a Egipto y allí Egipto sirviera como una matriz para que el pueblo de Dios se desarrollara durante 300 años como nación y entonces sacarlo de Egipto para llevarlo a Canaán, cumpliendo con una promesa que le había hecho a Abraham siglos atrás. Mire cómo es Dios. Y yo imagino que cuando José estaba pasando por esas pruebas, esas dificultades, se había preguntado, ¿qué hice yo para merecerme todo esto? Yo he amado a Dios, he querido vivir en integridad, pero Dios estaba pensando en algo más allá. Y muchas veces las situaciones que tú estás pasando en tu vida, Dios las está usando, aunque se toma mucho tiempo, para forjarse un hombre, una mujer que pueda ser de bendición para el reino de Dios, pueda ser útil. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto buscando comida, ¿ustedes recuerdan la historia? Y descubren que ahora ese joven que ellos vendieron como esclavo a Egipto, ahora es el vicepresidente de Egipto. Comienzan a temblar y creen, este nos va a cortar la cabeza y se va a vengar de nosotros. ¿Y sabe lo que dice José? No se preocupen. Lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo usó para preservación de vida y para bien. Por eso yo no los odio a ustedes, porque entiendo ahora que no era que el diablo estaba trabajando a través de ustedes, sino que Dios los estaba usando para sus propósitos mayores. Y quizás tú has pasado por una situación muy difícil en tu vida o estás pasando por pruebas y dificultades. Espera el final de Dios. Porque muchas veces Dios usa esas situaciones de la vida difíciles para algo precioso. Hay hermanas que han sido abusadas sexualmente cuando niñas o pasaron por todos tipos de abusos verbales, hermanos, hombres que tuvieron otros tipos de situaciones en su vida. Y mucha gente vive deprimida y triste por esas cosas. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo? Es que la misericordia de Dios y el trato de Dios es tan amplio y tan misterioso que si nosotros podemos ver a Dios aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, eso puede redimir y cambiar totalmente los sufrimientos. Ver a Dios preparándonos quizás para a la postre, como dice la Biblia, bendecirnos. Dios puede tornar los errores, las caídas, los sufrimientos, los abusos, las tragedias de tu pasado. Si tú los ves a la luz del propósito grandioso de Dios, puedes ver que Dios estaba allí mismo preparándote para algo mayor más adelante. Y eso nos permite nosotros entonces no vivir deprimidos y tristes, sintiéndonos como víctimas. Todo lo que pasa en tu vida, por medio de la fe, tú lo puedes tornar en oro. Todo, todo. Y yo te animo, cualquier cosa que haya habido en tu vida, un divorcio, un fracaso de algún tipo, algún sufrimiento, algún abuso que sufriste, algo así, cree que Dios puede usar todo eso para gloria de su nombre y para bendición de tu vida y para bendición de otros también. Y por tu fe, tú puedes redimir esas cosas. Niégate a verte en la vida como una víctima. Tú no eres una víctima si estás en Cristo Jesús. Que estás en Cristo Jesús, todo lo que pasa en tu vida adquiere un propósito sublime. Sea que viviste en pobreza o lo que fuera, cree que Dios tiene un propósito. Y entonces pregúntale al Señor, Señor, dame sabiduría para yo interpretar lo que ha pasado a la luz de tu palabra y tu propósito redentor. Y enséñame el oro escondido en esa tragedia por la cual yo he estado pasando. Y mira a Dios preparándote para hacer de bendición para su obra. Y finalmente Dios nos trata y nos quebranta y nos prueba para prepararnos para ser buenos testigos por medio de nuestro testimonio y nuestro comportamiento. Porque muchas veces hay muchos cristianos muy bien intencionados, sirven al Señor, diezman,
ayunan, pero tienen unas fallas de carácter horribles que contradicen todo lo que predican con la boca. Lo que hacen con las manos lo deshacen con los pies. Y la gente dice, ¿sabe qué? No puedo escuchar tu testimonio porque tus palabras lo hunden, es decir, tu comportamiento habla demasiado alto y no puedo escuchar tus palabras. Y Dios a veces entonces nos trata para purificarnos, limpiarnos, tratar con nosotros, para que podamos despedir ese olor fragante de la persona de Cristo en nuestra vida. Y cuando pasamos por esas dificultades y esas pruebas, eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice la palabra del Señor. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día. Y muchas veces Dios desgasta la parte externa de nuestra vida para que el óleo de bendición pueda manifestarse a través de nuestro comportamiento tratado por Dios. Hay un pasaje muy lindo en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 4, donde el Señor Jesucristo habla de que nosotros hemos sido hechos para dar fruto. Juan 15, versículo 1 en adelante. Tú sabes que tú has sido llamado al reino de Dios para producir buenas obras, para ser de bendición, para ser útil, como he dicho, para el reino de Dios. Y si tú no das fruto de obras de justicia, de vidas que conozcan al Señor, de ayuda y respaldo para el reino de Dios y avance de su iglesia, entonces eres un cristiano inútil, eres una higuera estéril que no agrada al Señor. Y todo lo que Dios hace en tu vida cuando tú entras al Evangelio es para prepararte para que puedas dar fruto. En el capítulo 15, versículo 1, el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Muchas veces en la Biblia se presenta a Dios como un dueño de una tierra o al Espíritu Santo como un viñador o un jardinero o un labrador. ¿Por qué? Porque nosotros somos como una planta, como un jardín, como una viña, como una tierra, que Dios se toma mucho trabajo en perfeccionarla y prepararla para que dé fruto. ¿Para qué sirve una vid, por ejemplo, o una mata de mango o de aguacate si no da fruto? Es para cortarla simplemente. ¿Y para qué sirve un cristiano si no da fruto? Si de alguna manera el reino de Dios no se beneficia de su vida, si no está trayendo a otros al conocimiento de Cristo, si no está intercediendo por otros, si no está testificando, si no está contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Dios no te llama al Evangelio solamente para tu beneficio, hermano. No te llama para simplemente venir y sentarte en una banca. Dios te llama para que des fruto para su gloria y para su honra. Nosotros debemos estar siempre inquietos. ¿Cómo me está usando Dios? ¿Qué estoy yo haciendo para el reino de Dios? ¿Cómo estoy yo contribuyendo? Si cada cristiano se preguntara eso continuamente, su experiencia cristiana sería completamente transformada. Y entonces Dios está siempre trabajando en tu vida minuciosamente, detalladamente, para formarte, prepararte. Y Él siempre está interviniendo en muchas diferentes maneras en tu vida. A través de encuentros, relaciones, sermones, servicio, pruebas. Todo orientado para que tú produzcas fruto. Dios es el labrador por excelencia. Dios es el viñador por excelencia. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Jesucristo? Donde dice que un hombre tenía una vid que no producía fruto. El dueño. Y entonces viene a la vid y ve que no produce nada. Y dice, ¿sabes qué? Esta planta no está produciendo, córtala. ¿Para qué está ocupando la tierra? Si podemos plantar otra cosa en ella. Y dice que el viñador, que es imagen de Dios, en este caso del Espíritu Santo, le dice, no, Señor, ¿sabe qué? Dale un año más, dale un tiempecito. Yo voy a cavar alrededor de ella para ver si reacciona y da fruto. Y si no da fruto, pues entonces córtala. Pero fíjese que el dueño de la tierra viene y él espera que haya fruto.
Esa viña no está allí para adorno, está allí para dar fruto. Y si no da fruto hay que cortarla. Y hay muchos cristianos que se preguntan, ¿por qué es que yo no soy bendecido más? ¿Por qué es que yo no me gozo en la vida cristiana? ¿Por qué Dios no me prospera más? Bueno, quizás es porque no estás dando fruto. Y cuando una persona tiene mucho tiempo en el Evangelio y no da fruto, Dios lo trata allí como distantemente. Entrará al reino ya cuando esté cerrando la puerta, como en esa película que se tiran de cabeza para poder entrar, oliendo a humo muchas veces. Pero yo quiero que cuando yo entre al reino de Dios, Dios me diga, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay muchos cristianos que van a padecer pérdida, dice el apóstol Pablo, cuando lleguen al reino de Dios. Le van a decir, bueno, entra, ya no podemos hacer más nada porque estás bajo Cristo, pues entra, está bien, pero hay otros que Dios le va a decir, gracias por haber trabajado tanto por mi obra, ven y entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que Dios me diga así, y tú quieres también que Dios te diga así. No te aproveches solamente de Dios. Dios espera que demos fruto. Y si nosotros queremos dar fruto como Dios quiere que lo demos, entonces esperemos que Dios va a trabajar en nosotros y va a acabar alrededor. Fíjese que muchas veces las imágenes que hay en la Biblia de preparación de una planta para que dé fruto son imágenes de violencia. Imagínese una tierra, cuando usted le mete el arado y rompe la corteza de la tierra y la viola y penetra en ella para que pueda hacer lo que hace la tierra, recibir la semilla hondamente y interactuar con ella. Piensa en el grano de trigo, como yo decía los otros días, que cae a tierra y se quiebra la corteza para que salga la vida que está en ella. Entonces el Señor Jesucristo dice aquí, el Padre o el Espíritu Santo es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Hay otro pasaje que dice que el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Es decir, la gente que Dios bendice más y le da más son aquellos que están usando el talento que Dios le dio. Cuando Dios te llama al Evangelio, pone algo dentro de ti, pone un don, un llamado, una capacidad. Todo cristiano tiene un llamado, todo cristiano tiene un don. Crea eso. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con ese don? Y si tú no haces algo con ese don, vas a tener que darle cuenta al Señor, ¿sabes? La Biblia dice que un día tenemos que todos comparecer ante el trono de Dios para dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sabes que cuando tú llegues es que a veces tenemos una idea tan errada de lo que es el paraíso, lo que es la vida eterna. La vida eterna y el reino de Dios, el cielo, lo que llamamos el cielo, es un lugar muy dinámico, es un lugar, no es como que simplemente tú vas a llegar allá a las puertas de perla y te van a dar una bata blanca y te van a dar un arpa y te van a una nubecita a decir, vete allá arriba y toca esa arpa por toda la eternidad. Ese es nosotros pensamos, no, el reino de Dios es algo muy dinámico. Y una de las cosas es que vamos a llegar al reino y nos van a decir, ok, bueno, vamos a pasarte primero revista. ¿Qué tú hiciste para el reino de Dios? Y no quiere decir que no entres al reino de Dios, pero yo creo que va a haber niveles de gloria, va a haber niveles de bendición, va a haber niveles de recompensa, va a haber medallas de oro, de bronce, y algunos van a recibir una medalla de lata ahí, una Coca-Cola que la van a cortar con un pedacito y decir, mira, no hay más nada para ti, porque ¿qué tú hiciste allá en el...? La Biblia dice que sembremos tesoros, ¿no?, para el reino eterno. Hay una conexión entre lo que tú hagas aquí por Dios y lo que te den allá arriba. Algunos recibirán una mansión inmensa, otros un condominio allí de un dormitorio, nada más un estudio. Y eso es todo, porque es todo lo que se merecen. Es así, hermanos. Hay que trabajar aquí para el Señor, porque Dios va a juzgar tu obra. Dice que la obra de cada uno será juzgada, sea paja o sea oro, pero lo que tú produzcas aquí, es decir, yo lo que te invito es a entrar a la vida cristiana y ver lo complejo que es esto, lo dinámico que es esto. Por eso es que le hacemos una injusticia a los cristianos
haciéndoles creer que, bueno, simplemente vente a la iglesia y sé una persona religiosa y ya tú estás viviendo como un cristiano. No, la vida cristiana es algo muy interactivo, donde el labrador, el viñador, el Espíritu Santo está trabajando contigo y te está llamando a hacer algo muy, muy sublime, a entrar en la experiencia de Cristo Jesús, a entrar en una jornada como un caballero andante, una gran aventura, donde van a venir gigantes para que tú le cortes la cabeza y vas a experimentar grandes aventuras. Y a veces te van a tumbar del caballo y a veces vas a sufrir a veces vas a ser derrotado en una que otra batalla, pero te vas a poner de pie y vas a seguir adelante más fuerte que antes. Porque aún esas batallas que pierdes te enseñan cosas y te preparan. ¿Qué guerrero no tiene alguna cicatriz que mostrar como resultado de sus batallas? ¿Qué soldado experimentado no ha sido herido en algún momento, en alguna batalla? ¿O qué ejército que ha peleado muchas veces no ha perdido una batalla aquí y allí? Y así nosotros los cristianos, dice la Biblia que llevamos las marcas de Cristo en nosotros. Pero eso nos hace sublimes y bellos. Hay soldados que usted los ve y tienen una cantidad de medallas porque han sido heridos, porque han dado muestras de valor, porque han tenido grandes logros en puntería o lo que sea, y caminan con sus medallas allí, pero también hay sangre, hay pérdidas, hay esfuerzos, hay trabajo. Mientras que usted ve un soldado por allí de esos que andan le baila el revólver porque ni siquiera se lo saben poner bien, con la camisa toda arrugada y el pantalón, no tienen nada de medalla porque no han peleado ni una sola batalla. ¿De qué sirve eso? Así hay muchos cristianos, ¿sabes? Hay muchos cristianos en la iglesia que son una deshonra para el reino de Dios. Yo quiero que invitarte, abraza la vida cristiana en toda su plenitud. Abrázala en toda su tragedia y en toda su gloria también. Abrázala en todo su sufrimiento y en todas sus victorias también. Abrázala en tiempos de descanso y de refrigerio y también en tiempos de batalla y de guerra. Porque tú has sido hecho para la guerra. Tú eres un águila. Tú eres un león. Y tienes que experimentar esas experiencias en tu vida para que verdaderamente seas un cristiano legítimo. La Biblia dice que corramos legítimamente, corramos auténticamente la carrera de la fe, como Cristo la corrió. Hay que pagar el precio de ser cristiano. Yo le decía a los hermanos esta mañana, ustedes conocen la historia cuando el Señor está en la cruz y le dan una mezcla de mirra con, creo que es otra sustancia, y le quieren dar eso, vinagre, y esa era una sustancia que era como una anestesia, que se usaba como un acto de misericordia con una persona cuando era crucificada, para aminorar los dolores y las agonías de la crucifixión que a veces duraba horas y horas. Y los soldados romanos, aún mientras ejecutaban a esta persona por medio de la cruz, tenían una consideración con ese pobre hombre que estaba sufriendo tanta agonía y le daban esta sustancia que como que aminoraba un poquito los dolores de la cruz. Dice la Biblia que el Señor rehusó tomarla. ¿Por qué? ¿Porque era masoquista? No, porque él sabía que él tenía que pagar el precio completo en la cruz del Calvario por la redención de la humanidad. Y nosotros tenemos que ser así también. Hay un precio que pagar, no lo rehuyas. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice la palabra, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que llevar el yugo. Si no llevamos el yugo, si Dios no trata con nosotros, como decíamos el domingo pasado, somos bastardos. Si Dios no nos disciplina, no somos legítimos. Si no padecemos algo, si no pasamos por el proceso de la crucifixión y la transformación y el trato de Dios, no merecemos el nombre de cristianos. Yo quiero invitarte a dar, a sacrificar por Cristo, a pagar el precio. Si no te duele la vida cristiana, no estás viviéndola como debes vivirla, ¿sabes? Pero también vas a experimentar gloriosos momentos de felicidad y de triunfo. Y vas a poder alardear de lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. La palabra lo limpiará es lo podará en el griego.
Cuando cuando tú llevas fruto, Dios te dice, wow, mira mi hijo, mi hija, qué bien me está sirviendo. Le voy a apretar un poco más las tuercas para que dé más fruto todavía. Lo voy a podar. ¿Para qué nos poda Dios? Para que demos más fruto. Mira un viñador que coge una planta, un árbol, y lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Yo creo que les he compartido una vez el hermano Roberto Naranjo, que yo lo invité a nuestra casa, a que nosotros tenemos como una parra en el patio de la casa. Y yo le invité al hermano Naranjo, que sabe mucho de esas cuestiones así de agricultura y eso, para que nos ayudara y cortara y podara la parra. Yo pensé que iba a coger una tijerita y iba a cortar 2 o 3 ramitas allí. Un día que yo llegué a la casa, él ya estaba allí y había comenzado a podar la parra esta. Y cuando yo vi lo que él había hecho, me puse las manos en la cabeza y dije, me mató la pobre planta esta. Y yo pensé en Meche, cuando Meche llegue me va a matar. Porque la había dejado la pobrecita en los huesos solamente. Y yo dije, de aquí ya esta parra no echa más fruto por el resto de su vida, ni más. ¿Sabe qué, hermanos? Eso fue como en la primavera. Para septiembre, más o menos, ya en el verano, esa parra estaba tan llena de uvas y de hojas que era increíble. ¿Por qué? Porque cuando tú podas una mata, lo que pasa es que tú le quitas todas esas ramitas pequeñitas y débiles y secas que le roban vida a la parte principal de la planta. Entonces, al tú cortarle todas esas cosas externas, innecesarias, y esas ramitas finitas que no dan nada de todas maneras, y entonces tú dejas solamente las partes gruesas y saludables. Entonces, esas partes gruesas y saludables tienen más vida que beber. Y la savia de la planta entonces se distribuye en menos superficie y por lo tanto crece mucho más fuerte. Y así pasa en la vida cristiana. ¿A dónde va Dios mandar su poder, su gloria, su bendición? Es a las ramas que dan más fruto, las ramas saludables. ¿Y cuáles son las que Dios va, cuáles son las árboles que Dios va a tratar más y va a podar? Aquellos que son buenos, que dan fruto, para que den más fruto. Ahora ese pobre árbol, cuando lo están podando para que dé más fruto, si pudiera quejarse, se quejaría. Y así nosotros, cuando Dios quiere tratar con nosotros, mira, nos pasa por tribulaciones, dificultades, pruebas, pero eso es Dios podándote, quitándote todo eso externo, el amor por el mundo, la sensualidad, el egoísmo, el orgullo, el rencor, la vanidad, todas estas cosas que te roban fuerza y dejando solamente lo que glorifica al Señor para que eso dé más fruto para gloria de Él. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces sabe que eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te está llamando a la santidad, te está llamando a la perfección. Dios perfeccionó a Jesucristo por medio de tribulaciones y angustias y Él quiere hacer lo mismo. No piense que si Él hizo eso con Cristo, no lo va a hacer contigo. Mire por ejemplo Hebreos capítulo 2. Versículo 10. El Señor Jesucristo pasó por ese proceso en su carne, en su humanidad. Y nosotros también tenemos que pasar por Él. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfeccionado por medio de aflicciones en su carne, porque Él es Dios, pero en su manifestación humana, por todos esos sinsabores que Él pasó mientras estaba en el mundo, Dios lo fue perfeccionando y puliendo para llevar a cabo su bendita misión de redimir a la humanidad. Hebreos 5:9 dice algo parecido.
O aún vamos un poquito más, va al versículo 7, Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ¿ve? Era el Cristo en su forma humana, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muchos de nosotros no aprenderemos jamás a ser obedientes, mansos, sumisos, sujetos al Señor, a menos que no seamos probados y debilitados primeramente. Muchas veces las pruebas nos debilitan, pero nos hacen más fuertes. Qué interesante eso. Muchas veces las dificultades de la vida y las pruebas a través de las cuales Dios nos pone, nos hacen peligrosos contra el diablo y contra el infierno. Un hombre, una mujer que ha sido tratado por Dios y quebrantado por Dios es algo terriblemente peligroso para el infierno. Ahora, la persona que anda por allí como un caballo indómito, no tratado, solamente sirve para correr por la pradera, pero ni lo pueden montar, ni lo pueden usar como carga, ni nada. Y así hay muchos cristianos muy bonitos, muy frondosos y muy aparentemente llamativos, pero no sirven para nada, porque no se han dejado tratar por Dios. Como Cristo, ¿no? Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando tú eres perfeccionado por medio de aflicciones y pruebas y dificultades, entonces tú puedes ser, en un sentido, autor de salvación para muchos también. Por eso no reniegues de la disciplina del Señor. Como dice la Biblia, porque Dios al que ama, disciplina y trata con él. Mire Primera de Pedro, capítulo 5, porque eso está en todas partes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué lindo. Después que hemos padecido por un poco de tiempo, entonces Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece, nos establece. Muchos de nosotros queremos ser fortalecidos, afirmados, perfeccionados, pero no queremos padecer un poquito de tiempo. No, deja que Dios trate contigo. Invítalo a trabajar en tu vida. Entra al Evangelio con los dos pies para que Dios haga lo que Él quiera en tu vida y te prepare y te use para su gloria. El Espíritu Santo trabajará incansablemente en nosotros para perfeccionarnos. Termino. Invito a los hermanos de la alabanza que pasen por acá. Un momento. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Leamos un par de versículos aquí. Comencemos con el versículo 11. Mire la obra de Dios en la economía del cristianismo. Lo que Él quiere hacer. Dice el versículo 11, y Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué ha creado Dios estos dones a la iglesia? Los pastores, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los profetas. ¿Para qué digamos, esas diferentes categorías de servicio que existen en el mundo y en la iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ustedes vienen a la iglesia, Dios ha dado los dones de los pastores, los evangelistas, los maestros, todas estas cosas, Dios los ha dejado en la iglesia, es para prepararse hombres y mujeres que los sirvan a Él, que sean obreros. Hay tanta gente en la vida cristiana que son consumidores, no son productores. En la iglesia de Jesucristo, un 20% a lo máximo sirve al Señor en alguna capacidad, en algo. Y no estoy diciendo que tiene que ser pastor o cantar en el coro o ser diácono, no. Estoy hablando de servir allá en tu trabajo, en tu vecindario, en la escuela donde estás, ser útil para el reino de Dios. Pero yo diría que un 20% a lo máximo son útiles
porque no les ha amanecido para qué es que vienen a la iglesia. Entonces hay mucha gente en la iglesia que más bien vienen como consumidores, como clientes, no como participantes y coproductores. Entonces vienen a la iglesia y se sientan allí y dicen, bueno, hoy el coro como que bueno, no canto tan bien, o sea, a la fulanita se le salió un gallo, la que estaba atrás de mí me molesta, la próxima vez me voy a sentar en otro lado si la veo. El pastor, el sermón, ha predicado mejor en otras ocasiones. En esa iglesia siempre están pidiendo dinero para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Son catadores de vino. Vienen a la iglesia a ver qué tal está el vino hoy. Hacen un buchito y después lo escupen otra vez en la copa, como los catadores de vino. No se lo tragan. Son críticos. Allí el ministerio de niños no es tan bueno. Yo quiero un ministerio donde mis hijos sea un ministerio de primera. Bueno, métete tú a trabajar en el ministerio de niños. Ayuda. No, los maestros de discipulado no están bien preparados, no son buenos maestros. Mira, prepárate. Si tú eres tan bueno, toma discipulado, aprieta los dientes, aprende y entonces haz tú un mejor trabajo para la gloria del Señor. Ora, ayuna, prepárate, estudia y dale al Señor entonces el beneficio de tu provecho. ¿Usted sabe cuánta gente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchos cristianos altamente educados que se viven quejando de lo que hay en la televisión cristiana? De que las predicaciones no son teológicamente altas, de que están diciendo una cantidad de barbaridades, de que hay gente allí que lo que quiere es robar el dinero a la gente y todo eso. Y es interesante que esa gente altamente y teológicamente desarrollada, con un gran carácter y integridad, se limitan a criticar a esta gente en vez de ellos meterse entonces y levantar ellos sus estaciones de televisión con un mensaje sólido y ellos entrar en el ministerio cristiano y usar su entrenamiento académico y profesional y su gran integridad y presentarle al mundo una mejor cara del evangelio. Lo que pasa es que muchas veces son los locos del evangelio que se meten a hacer las cosas que los sobrios y los sabios no hacen. Entonces, pues, como dice la Biblia, ¿no? Si los que son altamente desarrollados no lo hacen, Dios va a usar a quien puede, a quien esté dispuesto. Pero ¿por qué no se ponen ellos mejor en vez de estar criticando? ¿Te entiendes? Sacrifícate tú, deja tu profesión, deja tus altos estudios y métete a trabajar para el reino de Dios con integridad y calidad y excelencia. No estés tirándole piedra a los pobres que hacen lo que pueden y a veces meten las patas, pero por lo menos están haciendo algo y predicando el evangelio y la gente se convierte y vienen al Señor. Hay muchas cosas en el mundo de la televisión y de la radio que yo sé que no agradan al Señor, pero si es lo único que hay, pues mire, mejor que haya alguien ahí, aunque sea metiendo la pata, pero con buenas intenciones, que no haya nada, no haya un testimonio para Cristo. Porque la gente sobria, sabia, comedida y prudente, a veces no hace las locuras que hace la gente de fe y se mete de todas maneras, ¿no? Entonces, lo que les digo, hermanos, es que nosotros somos llamados al evangelio para servir. Dios invierte y hace todas estas cosas en el mundo de la fe para que seamos preparados para el servicio cristiano, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Óigame, si la gente cambiara su entendimiento y entendiera que tú has venido al reino, tú vienes a la iglesia para servir, no para ser servido, para dar, no para recibir, para trabajar, no para recostarte de los demás que trabajan. Eso cambiaría tu vida. Entonces, desde que entras al evangelio, pues comenzarías de una vez a tomar clases para prepararte. Estarías estudiando tu Biblia, ayunarías, orarías al Señor para que te use, buscarías con ánimo y con celo la bendición y la visitación del Espíritu Santo en tu vida. Estarías clamando al Señor porque Dios te use y te permita dar a luz la vida de Cristo en tu vida. Le pedirías al Señor que trabajara en ti, que tratara contigo, porque tú sabes que tú has sido llamado para dar fruto y que un árbol que no da fruto, Dios lo desdeña y lo corta. Y estás en riesgo. Si no estás haciendo algo por el reino, estás en riesgo
Dios no está contento contigo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí hay mucha tela que cortar. Dios va a trabajar en ti hasta que tú llegues a esa belleza que Él describe aquí. Dios no quiere una iglesia a zonas frías y calientes. Usted sabe cómo se hacen análisis de calor a través de la ciencia. Y en un espacio uno se toma una foto, a veces como una radiografía, y hay color rojo, amarillo, blanco, azul, dependiendo de las zonas de cuán caliente está un ambiente. Y así hace, a veces Dios puede tomar una foto, una radiografía de una iglesia y ve zonas calientes, ve zonas frías, ve zonas tibias. No, Dios quiere que lleguemos todos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mi gran deseo como pastor es que nuestra iglesia sea una iglesia, como siempre he dicho, pareja, donde todos estemos caminando juntos hacia la misma meta, donde no haya algunos allí dando 100% y otros un 20%. Yo no digo esto para criticar, hermanos, ni para condenarlos, entiéndame. Lo digo para animarte. No desperdicies esta gran oportunidad de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. No desperdicies lo bello del Evangelio por simplemente 2 o 3 banalidades allí. Eso no es la vida cristiana. Y es lo que digo, que es que no se nos ha enseñado para qué es que existimos y por qué es que Dios se esfuerza tanto en trabajar con nosotros. Porque Él quiere cooperar para producir un hombre, una mujer que manifieste la misma vida de Cristo en él y en ella. Y que una congregación esté formada de gente que todos están siendo tratados simultáneamente por el Espíritu Santo, todos siendo llevados en unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las iglesias están llenas de gente así, niños fluctuantes. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, no espere una persona que tiene esa actitud que recibirá nada del Señor. Dios no quiere que tú seas un niño fluctuante. Un día en una iglesia, otro día en otra iglesia, un día mirando este programa de televisión, otro el otro, saltando como el mono de palo en palo, como dicen por allí. Dios quiere gente sólida, gente comprometida, gente que conoce la palabra, que escuchan un predicador y saben discernir si es palabra de Dios o palabra de hombre. Hay mucha gente que se deja engatusar por una corbata de $200 y creen, porque esta persona habla como un gigante, es un gigante espiritual. Discierne. Pídele al Señor que te dé sabiduría para que no te deje. Hoy en día hay mucha doctrina de error, diabólica, doctrina de demonio. En el televisor, en las iglesias, en todas partes. Y hay gente que está siendo llevada por el diablo por un anillo que le ha metido en la nariz. Los lleva por donde Él quiere. Porque no conocen la Biblia, no conocen doctrina, no escuchan al Espíritu Santo dentro de ellos, no oran, no tienen discernimiento, no tienen madurez, no tienen experiencia en las cosas de Dios. Y el diablo los torea como le da la gana. Porque no han sido tratados por Dios. Son niños fluctuantes, es decir, niños efímeros, cambiantes. No tienen ese peso, esa madurez de un hijo o una hija de Dios. Las iglesias están llenas de esa persona y Dios dice, yo no quiero que tú seas así. Yo quiero que tú seas una persona madura, sólida, firme. Que no te lleven por allí, por donde le da la gana. Gente que lo que quiere es hacer dinero de ti. O que tú vengas a su iglesia y la adornes con tu cuerpo allí sentado en una banca para decir, tengo una iglesia grande. Y cambian la buena doctrina, la sana doctrina del Evangelio. En vez de eso, dice que Dios quiere que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Llévese eso para su casa y estúdielo allá porque es muy profundo.
tú eres parte del cuerpo. Tú eres un ojo, tú eres una mano, tú eres un pie, tú eres un pedacito del hígado, tú eres una oreja, tú eres un dedo de una mano, tú eres parte de la nariz, tú eres parte del corazón o del estómago. Yo creo que nadie quiere ser el intestino, pero también alguien tiene que hacerlo. Pero cada uno de ustedes es una parte ínfima, una célula del cuerpo de Jesucristo. Y todas esas partes tienen que estar creciendo en armonía. Tienen que estar creciendo orgánicamente. Porque ¿qué pasa cuando una célula dice, ¿sabes qué? Yo no voy a obedecer a este cuerpo. ¿Qué pasa? Se convierte en cáncer. Eso es cáncer. Es cuando una célula abandona su funcionamiento coherente y sujeto al cuerpo y desarrolla una vida propia y comienza. Entonces eso es lo que es un tumor. Un tumor es una célula que se volvió loca, en otras palabras. Esa es mi definición no médica. Una célula que decidió seguir su propio camino y comenzó a reproducirse locamente, no tomando en cuenta el resto del cuerpo. En vez de eso, lo que Dios quiere es que cada célula, cada pedacito del cuerpo, crezca todo dirigido por el Espíritu Santo en armonía, produciendo una iglesia fuerte, bendecida, próspera, útil en la ciudad, testimonio para gloria de Dios, dando fruto hermoso. Yo y tú queremos ser eso, ¿sí o no, hermanos? Pídele al Señor que te haga un órgano o un pedacito del cuerpo que esté creciendo conforme al director por excelencia, que es el Espíritu Santo, que se está forjando un cuerpo bello que adorna el reino de Dios y que es útil para el reino de Dios. No les robes fuerza al cuerpo de Jesucristo con tu inercia, tu inactividad. Asegúrate que cuando te encuentren trabajando. Cuando venga el Señor, te encuentre con la espada en la mano, el arado, trabajando la tierra del Señor. Que te sorprenda la muerte, dándole al Señor lo máximo de tu vida y experimentando el gozo de la vida cristiana. Recibiendo golpes y dando golpes también. Haciendo cosas extraordinarias para el reino de Dios. Experimentando la belleza de ser un siervo legítimo que se está ganando su salario y que está justificando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él o por ella. Hermanos, ese es el deseo ardiente del Espíritu Santo, y al hacer nosotros eso vamos a llegar a entender el carácter sublime del Evangelio. Vamos a bajar nuestras cabezas un momento y pedir al Espíritu Santo que obre en nosotros. Quiero invitarte ahora mismo también, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, a hacerlo ahora, en este momento. Y poner tu vida en las manos del Señor y entrar en la milicia cristiana, entrar en esta vida gloriosa que es la vida cristiana. Y entra, como decía, con los dos pies, entra con apetito para experimentar cosas que los ángeles darían lo que no tienen por ellos poder vivir la vida que nosotros podemos vivir en el Evangelio. Los ángeles no tienen el privilegio que tiene un hombre o una mujer, porque no tienen la libertad que nosotros tenemos y no son parte de ese plan misterioso que es esta raza que Dios ha puesto sobre la tierra para completar un drama que solo Él conoce todos sus detalles. Y hay ángeles, yo creo, que darían lo que no tienen por experimentar lo que nosotros podemos experimentar, y sin embargo continuamente lo desperdiciamos. Dios te dice: hijo mío, hija mía, entra en la belleza y la gloria y el drama de esta carrera que yo he diseñado para ti. Y si tú sientes que Dios te está llamando, no desperdicies más tiempo. Entrega tu vida al Señor. Si quieres hacerlo ahora mismo, levanta tu mano donde tú estás allí. Ponte de pie y pídele al Espíritu Santo que entre en tu vida. O hazlo allí donde tú estás. Pero me gustaría orar por ti. Si hay alguien que no lo ha hecho todavía, hazlo ahí donde tú estás ahora mismo. O ponte de pie si tú quieres, para que oremos por ti. O al final del servicio, si tú quieres, ven, habla conmigo. Y vamos a ponerte en las manos de alguien que te instruya y te ponga donde tienes que ir para crecer como tienes que crecer. Si no lo has hecho, hazlo ahora.
Yo me temo que muchas veces, como estamos en este lugar así un poco más grande, mucha gente se deja intimidar por esa oportunidad de dar su vida al Señor. Y si no estamos dispuestos a padecer un poquito ahora por entregar nuestra vida al Señor, entonces, wow, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Si no estamos dispuestos a pagar el precio de algo tan sencillo como eso. Paga el precio. Pídele al Señor Jesucristo que entre a tu vida. Da testimonio de que tú eres un seguidor de Jesucristo y que lo estás invitando a entrar a tu corazón. Si hay alguien, levante su mano y vamos a orar por ti en esta mañana. Antes de irnos, me gustaría hacerlo. Vamos a orar y pedirle al Señor, mientras tanto, que trabaje en nosotros y nos haga un miembro fidedigno y honroso del cuerpo de Jesucristo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Señor, decimos amén a la palabra que tú nos has confiado en esta tarde. Queremos ser como Jesús, queremos ver a Jesús, queremos honrarlo con nuestra vida, queremos imitarlo. Trata conmigo. Padre, yo te pido que pongas hambre y sed de inquietud en el corazón de tus hijos y tus hijas en esta tarde. Que nadie se quede sin sentir el aguijón del Espíritu hincándolos, invitándolos a una vida más profunda y más cercana con Cristo Jesús. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro ser. Haz de cada persona aquí un siervo útil, Señor. Una viña que dé fruto para gloria de tu nombre. Danos una iglesia pareja, una iglesia homogénea en el sentido de que todos en unidad crezcamos para expresar toda la medida de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te entrego, Padre, esta Grey. Sigue trabajando con ella, Señor, como describe tu palabra. No dejes de trabajar en nosotros. No nos dejes sin disciplina. No nos dejes sin trato, Padre. Usa esta palabra para crear hombres y mujeres con hambre y sed de ti, Señor. Gracias. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.